Padre Santo, gracias. Gracias te damos por este día maravilloso. Gracias por esta semana que pasó. Gracias por esta semana que comienza. Porque empezamos contigo, terminamos contigo, queremos seguir contigo, queremos que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos abras los ojos espirituales. Queremos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Queremos que este racimo de mujeres hermosas que tú has llamado, bendito Dios, a tu reino, que seamos, Señor, dignas de ser llamadas hijas tuyas. Llénanos, por eso te pedimos hoy que examines nuestro corazón, que lo mires hasta lo más profundo de los rincones donde, Señor, nadie ha metido la mano allá, solamente tú, que puedas revelarnos absolutamente todo lo que tengamos que sacar, todo lo que tengamos que borrar completamente de nosotras, que podamos arrepentirnos, que podamos confesar, que podamos rechazar, renunciar, porque no queremos nada, Señor, que no sea tuyo. No queremos sino tu Santo Espíritu bañándonos desde la cabeza hasta los pies, que todos nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, comportamientos sean agradables a ti, Señor, porque confiamos en ti, porque leemos tu palabra, porque la estudiamos, porque la memorizamos, porque la sabemos y queremos cumplir, bendito Dios, contigo, Señor. Queremos ir de tu mano, queremos que seas tú llevándonos de tu mano siempre, Señor, guiadas por ti, bendito Padre. Abre nuestros oídos espirituales, destapa, Señor, todo tapón que haya que impida, Señor, ese fluir de tu Santo Espíritu, o que impida muchas veces el escucharte, bendito Padre. Queremos escuchar solamente tu voz. Te damos gracias, Señor, por este estudio que nos has permitido abrir muchas cosas de nuestra vida, Señor, nuestras áreas, cada una de las áreas de nuestra vida en donde tenemos todo el tiempo para analizar, para autoexaminarnos, para mirar, bendito Dios, con lupa lo que tengamos que sacar, porque como hijas tuyas, como amadas tuyas, como novias tuyas, como tu esposa, Señor, tú nos quieres puras, nos quieres limpias, nos quiere ver blancas, radiantes, y hay muchas cosas, Señor, que todavía tenemos ahí que de una u otra manera no nos permiten comunicarnos de una manera directa contigo, Señor, sino con cosas que no son tuyas, bendito Padre. Por eso te pido que quites todo obstáculo, toda carga, todo cansancio, toda mala enseñanza, todo pensamiento erróneo, Señor, toda idea falsa en el nombre de Jesús. Lo ponemos delante tuyo, Señor. Hoy queremos destaparnos, hoy queremos que tú saques, Señor, todo lo que tengas que sacar, porque somos tuyas, porque tú eres nuestro dueño, nuestro Salvador. Tú eres todo para nosotros. En el nombre de Jesús, yo te pido, bendito Dios, que me uses poderosamente, que uses, bendito Dios, a cada una de las personas que están aquí, Señor, para que podamos salir de acá completamente renovadas, transformadas, con esos ojos abiertos espiritualmente, Señor, y tener una nueva relación contigo, Señor, cada vez más profunda, cada vez más llena de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, limpia nuestra casa, limpia, Señor, nuestro hogar, limpia nuestro corazón, limpia todo, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Limpieza total, mejor dicho, Amén. con cloro, alcohol, si no han hecho eso, no se han lavado las manos cada 5 minutos, que digo yo, ay no, qué cosa, si tengo las manos secas, resecas y me toca echarme crema cada vez que me lavo las manos. Pero hoy la carta de Teatira, ¿quién llegó? Al Consuelito, buenas noches. ¿Cómo Bien, estás? ¿Cómo te ha ido? me desperté esta mañana de que dije, ay, hoy es miércoles, perdí Oh my God. Te adelantaste. Ay, me quedé dormida. No, yo creo que dije, yo no estaba haciendo nada y nunca me salió el reminder, ¿qué pasó? Y como mediodía caí en cuenta que era martes. Ay, tan linda. Hola, Tita, ¿cómo estás? Ay, yo no podía conectarme, yo no sé por qué. Tan raro. Sí, Estás con el teléfono. sí, porque no pude con la computadora, yo no entiendo por qué.
Ah. I don't know, ¿qué me pasa? A mí me toca hacer con los dos. Contemos. No, es que a veces nos atropella un poquito la tecnología. Ay, Sí. sí. ¿Y cierto? Ay, Ujú. sí. Pero bueno, estamos aquí, gracias a Dios. Ay, sí, gracias a Vamos Dios. a Apocalipsis 2, del 18 al 29. Fíjense que es la carta más larga y es la ciudad más pequeña. Tiatira era la ciudad más pequeña y fue donde Jesús se concentró más en ellas. Ahí entró Margarita. Margarita Rosa. Perdona, ¿qué Margarita era? Rosa. ¿Cuál? 18. Apocalipsis 2 del 18 al 28. Hola Margarita Rosa. Me encanta ese nombre, Margarita Rosa. Apocalipsis 2. Yo la quiero conocer. Consuelito te quiere conocer, Margarita. Ay, mírela, ahí está, tan linda. No la veo. Dile que hable. Que Aquí hables, estoy. ¿Cómo estás? que te presentes, Margarita Rosa. ¿Cómo estás, Consuelito, a todas? Margarita Rosa Cadena. ¿Qué No. tengo que decir? No más. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vive? Vivo en Delray Beach, en Florida, colombiana, terapeuta ocupacional. Trabajo con niños hace 25 años y ahorita estoy dedicada a hacer consejería y procesos de apoyo a las personas que están pasando por procesos de duelo. Tengo una niña de 15 años que se llama Mariana y tengo otro angelito que está allá en el cielo que tiene 23 años, tenía 23 años y partió a la presencia del Señor hace 6 años. Y soy hija de Estelita, por si la conocen también. Ella es la hija de sino que Estela dejó de venir hace ya como unos 4 o 5 meses. Entonces las personas que entraron este año no la conocieron. Pero entonces presentémonos porque si no conoces a muchas, ¿cierto, Margarita? No, no Consuelo. conozco. Ah, bueno, entonces, Antes la reunión era por las mañanas y yo a esa hora estoy trabajando. sí. Entonces, Carmen, si te quieres presentar. Bueno, mucho gusto. Yo soy colombiana también y vivo aquí en New Jersey. Y Alejandra. Hola, bienvenida Margarita, gusto en conocerte. Mi nombre es Alejandra López, también colombiana, y qué rico que estés aquí con nosotros. ¿Y dónde vives? En Pereira. Ay, qué chévere. ¿Y a qué te dedicas? Mi profesión es administradora de empresas, soy mamá de 2 hijos, uno de 22 y otro de 14, felizmente casada. Y bueno, disfrutando de las maravillas de la palabra de Dios. Amén. Amén. Estelita. Estela Ospina. Teníamos 2 Estelas y una se fue. Bueno, mi nombre es Luz Estela Ospina, vivo en Pereira. Mi esposo, Álvaro Echeverri, mi hijo Diego, Sandra Liliana, mi hija vive en Florida, mi hijo vive acá en Colombia. Me dediqué mucho tiempo con la venta de mercancía y en este momento estoy dedicada al hogar, a estar pendiente de mi esposo, y mi actividad principal en este momento es la evangelización, llevar el mensaje del Señor a muchas personas que lo necesitan. Entonces, en este momento estoy dedicada completamente a llevar el mensaje. Qué bendición. Fidela. Bueno, mi nombre es Fidela Ramírez, vivo en Cali, soy de Cali y en este momento pues mi profesión soy abogada, pero ya no ejerzo la profesión. Estoy también
estoy dedicada a mi esposo. También estoy asistiendo a la iglesia. Allí pertenezco a un ministerio en Casa Sobre la Roca de adultos mayores. Se llaman Años Dorados. Y soy líder de un grupo pequeño. Y pues muy enamorada del Señor, muy juiciosa también con las cosas de Dios. Y aquí ahora con Carolina, que nos volvimos a encontrar después de muchos años. Muy feliz disfrutando de este grupo, muy contenta. Y bueno, me encanta conocerte. Gracias. Un placer. Y qué rico que estemos en este grupo, aprendiendo muchas cosas y compartiendo. También me parece espectacular. Amén. Es la mejor profesora. María Eugenia Torres. María Eugenia vive actualmente en Cali. Viví muchos años, 13 años en Armenia y 6 años o 8 años en Pereira. Cuando el pastor Leonardo y Carolina teníamos la iglesia, pudimos surgir con Fidela y con otra compañera. En Armenia no presté el servicio, pero sí asistí mucho en Casa Sobre la Roca. Después me tocó cambiarme a una iglesia pequeña por problemas de transporte. Y aquí en Cali también seguí asistiendo a Casa Sobre la Roca. Muy contenta, a pesar de la pandemia. Creo que las cosas positivas de la pandemia fue el que nos conectamos a canales virtuales donde nos estamos enriqueciendo, y volver a encontrarme con Carolina ha sido una bendición muy grande. Donde la idea es que podamos aprender cada día más y es una bendición. Amén. Amén. Y Tita, bueno, a Tita sí la conoce, pero Consuelo no conocía a Tita, ¿o sí? Bueno, Consuelo, preséntate y esta es Tita. Ok, yo soy Consuelo Castas, en Boynton Beach, Florida. Y estoy casada, tengo 2 hijos ya mayores, de 40 y 39, un niño y una niña. Y ya no trabajo, pero yo ocupada a toda hora. Claro. Estoy, lo positivo que encontré en la pandemia es que todo el mundo dice, ay, voy a aprender a tocar piano, guitarra, cocinar. Y para mí es que puedes entrar a cualquier grupo de oración y estoy yendo y acercándome más al Señor. Amén. Sí. Ahora sí, Tita. Yo soy, Margarita me conoce, yo amo a Margarita, es como una hija para mí, es lo más lindo que esa niña es tan dulce y su hija también. Pero bueno, yo soy colombiana. No he regresado a Colombia por muchísimo tiempo, pero bueno, quiero mucho a mi país. Vivo aquí en Del Rey, vivo en New York, vivo en Cleveland. Como el Espíritu Santo. De allí para acá. Y bueno, esperando que si Dios quiere solamente estemos en un solo lugar, porque esto es demasiado, movernos tanto aquí. Estamos muy viejos y se me olvida dónde es que tengo las cosas ya. Entonces no puedo ya estar así tanto. Pero estoy muy feliz de estar con ustedes, de poder compartir con todas que son tan lindas, que tienen tantas cosas para decir, sobre todo Carolina, que es un regalo para todas nosotras haberla estado con ella, que nos ayuda tanto espiritualmente. Y pues, ¿qué más puedo decir? Que me encanta poder pensar hoy, cuando viene el martes, para poder estar todas juntas. Ay, qué lindo, Tita.
Bueno, ahora Mayra. No sé si me ven. Mayra, no te vemos. Ay, Mayra, no te estamos viendo. No tengo activado. ¿No tienes video? No sé qué pasa. Se supone que debería tener. Ve, tan raro. Está desactivado, sí. Bueno, mi nombre es Mayra, para las que no me conocen. Tengo 2 niños, vivo en West Palm Beach. Tengo ya un buen rato de conocer a Carolina a través de una amiga que fue la que con ella se comenzó el grupo. De Cristina. Sí, con Cristina. Para mí conocer a Carolina ha sido de gran bendición. Me ha enseñado mucho y estoy feliz de conocer a tantas mujeres llenas de la palabra de Dios y estoy aprendiendo bastante con todas ustedes. Amén. Amén. Bueno, Altagracia. Altagracia ya es famosa. Altagracia es muy tímida, ella es muy tímida. ¡Hola, paisa! ¡Paisa! ¡Paisanas! La sangre dominicana. Ahí, paisa, no. Toda ya, esto es, el grupo es colombiano. Yo estoy ahí de chispita. No. Bueno, pues yo soy Altagracia Villalona, de la República Dominicana. Tengo 3 hijos. Mi esposo también es dominicano. Dios me regaló 3 hijos muy buenos. Y le doy gracias a Dios por conocer a Carolina. Yo la conocí en el radio, escuchando una emisora ahí. Y bueno, aquí estoy pasando por tribulación, pero confiando en Dios y tranquila porque le he entregado todo a Dios, en las manos de Dios. Amén. Amén. Bueno, ya estamos todas, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces ahora sí, ya oramos y entonces vamos a Apocalipsis 12. Vamos a empezar con la carta del 12. 2:18, perdón. 2, ya. 2:18 al 28. Vamos a hablar sobre la carta de Tiatira. Estaba diciendo yo que es curioso, es la carta más larga y es la ciudad más pequeña. Más pequeña. Sí, era una ciudad muy famosa porque ahí se producían muchos textiles, muchas lanas y se teñían las telas con púrpura y ese púrpura era famosísimo. La tela color púrpura, mucha realeza iban a Tiatira solamente a comprar telas en color púrpura, que era muy bonito el color. Entonces, era una ciudad de comercio, era una ciudad donde las personas que querían comercializar o querían comprar o querían vender, tenían que pertenecer a un gremio dentro del comercio, dentro de ese mercado. Lo que pasa es que cada gremio al que pertenecían también tenían, las personas que estaban perteneciendo a ese gremio, tenían que cumplir o participar de eventos y ceremonias secretas que hacían ellos. Oh. Entonces, pongan atención porque era una ciudad complicadita donde había también, así como Pérgamo, que veíamos hace 8 días, de mucha idolatría. En Tiatira también había mucha idolatría y mucha adoración a dioses falsos. Fue una ciudad que fue fundada por un sucesor ay, entró Norma. Ay, ahora Norma. A Norma no la conoce nadie y todos tienen que presentarse otra vez. No. Porque Normita entra por primera vez. Hay que hacerle el reseguimiento. Yeah.
Norma. Bienvenida. ¿Dónde está Norma? No la vemos. Bienvenida. Déjate ver. Norma, no te vemos. Le pasa lo que me pasa a mí. ¿Será? No sale por el computador. ¿Estás por computadora o por teléfono? Pero no se oye tampoco. Hola, Norma. Norma. ¿Será que no tiene el voice? Pero Tiene no el se ve audio ni audio, no apagado. se ve ni audio ni... Norma, ¿estás con nosotras? Está aquí en mute. Eso parece una sesión espiritista. Norma, estás con nosotras. Norma, no te vemos, ¿tú nos ves? Bueno, cuando vean a Norma, gritan. Entonces les estaba diciendo que es una iglesia, es una ciudad donde era muy pequeña, uno viviendo en una ciudad muy pequeña donde el trabajo era comercio, pero para trabajar bien o para que me fuera bien en el campo laboral, tenía que pertenecer a un gremio. Y esos gremios, ahí es donde estaba el detallito, que tenía que pertenecer o involucrarme a reuniones que ellos hacían de ceremonias secretas, que muchas de ellas llegaban hasta orgías. Entonces piensen ustedes, yo soy cristiana, tengo que trabajar, es una ciudad pequeña, el medio que trabajo pues es comercio, y para que me vaya bien tengo que meterme en un gremio de estos. Perdón, ¿qué es gremio? ¿Qué quiere decir Gremio eso? Una agrupación, como, una agrupación. Sí, un ¿qué? grupo de Como personas. por ejemplo, las maestras, la unión, the union, the teachers union. Eso, Okay. un gremio, sí. Entonces, este gremio... ¿En dónde era Tiatira? ¿En qué? Todo es en Turquía. O sea, era la puerta a Pérgamo. Era muy pegadita a Pérgamo. Todas estas iglesias quedaban en Turquía, todas. Y es vecinita de Pérgamo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si psicológicamente nos ponemos a pensar en la situación de un cristiano metido ahí, ¿qué harían ustedes? Vamos a ver qué haríamos. Porque la iglesia de Tiatira es aquí donde vamos a leer la carta que dice Jesús a cada uno. Bueno, dice Margarita que tiene que salir a recoger a la niña, pero que nos está escuchando. Entonces vamos a leer la carta, vamos a ponerle atención a cada frase que Jesús dice ahí, porque nos está diciendo a nosotros como iglesia, imaginándonos que vivimos en un medio así. Entonces dice esto: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. Pónganle cuidado que ya dice Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 1:13 dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre? ¿Sí? Pónganle cuidado a eso porque es muy importante cada palabra que Jesús utiliza, porque todo tiene un propósito y todo tiene un sentido. Fíjense cómo se presenta Jesús ante Tiatira, como el Hijo de Dios. Eso tiene un significado clave. Dice, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Vamos a ver qué significa, o sea, por qué se presenta Jesús de esa manera. O sea, tengo los ojos como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos
pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, el resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Dios quiere confrontar el pecado que hay dentro de la iglesia, o sea, no afuera, sino dentro de la iglesia. Una iglesia puede parecer superficialmente exitosa y con gran crecimiento numérico, pero puede estar dentro llena de inmoralidad y de enseñanzas falsas, ¿no? Por dentro. Entonces, eso va a significar un juicio de Dios para ellas, para esas iglesias. Pues el problema de los cristianos era que tenían la presión, esa presión laboral de pertenecer a gremios. Y estos gremios lo que hacían era convencer a estas personas que fueran parte de los gremios a celebrar ceremonias que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, todos estos ritos terminaban en orgías, en inmoralidad sexual. Entonces, también comían la comida ofrecida a los ídolos, tenían que comerla. Entonces, si no pertenecían a un gremio, ¿qué pasaba? Pues estaban mal económicamente, si rechazaban eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se da cuenta de todo, porque es que cuando él dice que tiene los ojos que resplandecen como llamas de fuego, ahí nos está diciendo el Señor, yo estoy viendo todo, yo conozco todo, para mí no hay nada encubierto, para mí no hay secreto, yo estoy viendo tu corazón, yo estoy viendo tu situación, yo sé lo que estás pasando, por las que estás pasando, yo conozco todo. Entonces, lo que Jesús los elogia, fíjense que dice, lo primero en el versículo 19 es, conozco tus obras. O sea, tus obras son importantes para Jesús. Entonces, miremos Hebreos un momentico, no nos salgamos de Apocalipsis, porque la idea es desmenuzar la carta. Pero vamos a Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Y es muy hermoso lo que Dios nos dice acá, porque dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Entonces Dios señala la obra que tú estás haciendo. O sea, para Dios es hermoso que tú tengas obras, ¿no? Y esto lo divide ahí en Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Él te está viendo, Él está viendo todo lo que tú haces, con qué intención lo haces, con qué corazón lo haces. Él está viendo eso.
y eso le gusta a él. Ahora dice, él divide eso en, volvemos a Apocalipsis y dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Entonces lo divide como en 4 categorías. Estas personas mostraban el amor de Dios. O sea, lo que era contrario a Éfeso, ¿se acuerdan de Éfeso que se olvidaron del primer amor? Estos lo tenían. Esta iglesia de Tiatira tenían ese primer amor, o sea, todo lo hacían con amor, por amor a Dios, se amaban los unos a los otros, eran muy fuertes en amor. Eso Jesús los elogió por su gran amor. Ahora tenían fe, era esa fe que mueve montañas, esa fe que es la confianza, que es la fidelidad, que eran fieles, que eran consistentes, que eran firmes. Eso el Señor lo vio. Y la suma de lo que es el amor con la fe que da servicio. O sea, el amor que sientes por Dios, el amor que sientes por los demás, con la fe que tienes, eso lo que te hace es hacer servicio, o sea, servir a los demás. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y era así eran ellos. Entonces, esto conlleva a una perseverancia. O sea, todo eso está relacionado. Y estos estaban llenos de amor de Dios, lo expresaban sirviendo a los demás, ayudando a los demás, y esto era perseverante, o sea, era constante. No había subidas ni bajadas, sino era perseveraban. Y otra cosa importante aquí que dice, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo ahí? Te estoy viendo crecer. O sea, nosotras no somos las mismas de cuando conocimos al Señor. Cuando nosotros conocimos al Señor, que fue ese enamoramiento del primer amor, que saltábamos de la alegría y todo, nos faltaba ¿qué? Nos faltaba mucho conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Ahora yo tengo más conocimiento, tengo una relación más profunda con el Señor que lo que tenía al principio, porque es que al principio del primer amor lo estaba conociendo. Ese es el enamoramiento donde, ay, todo me parece espectacular y todo. Yo ahora ya puedo tener como más bases teológicas dentro de la palabra de Dios que me está diciendo el carácter, el propósito, los planes, la voluntad de Dios. ¿Ves? Porque por la fe, que es lo que me mueve a estudiar la palabra, a leer la palabra, a profundizar en mi relación con Dios y a madurar, porque yo ya no soy una bebé espiritual, nosotras ya no somos bebés espirituales, ya no somos niñas espirituales, ya estamos en un proceso de madurez donde ya cada vez el Señor nos va dando comidita más sólida, ¿no? Cada vez nos está llenando más, entonces ya tengo otra manera más sólida de pensar acerca de mi relación con Dios. Entonces, miremos Mateo 16, 24, 26, lo que nos dice el Señor complementando esto de las obras, de la fe, del amor, de mi relación con Él. Dice, que si lo quieren leer, alguna que lo tenga, que lo encontró, Mateo 16 del 24 al 26. 16. Y otra que vaya buscando Mateo 24, 13. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Se dice algo? Hasta el 26, sí. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Listo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo ahí? Si tú quieres ser mi discípulo, que todos queremos ser discípulos del Señor, si tú quieres tienes que negarte
a ti mismo. O sea, tienes que tomar su cruz, tienes que tomar tu cruz y seguirme. ¿Para qué? Para que sea Él haciendo su voluntad en nuestra vida. Nosotros somos discípulas de aquí en adelante, así como cogió a Mateo, así como cogió a Pedro, así, vengan y síganme, ¿no? Obedézcanme. Si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Esa es como la regla fundamental. Ustedes me aman, sí, yo te amo, entonces obedezcan. Ay, pero es que es muy difícil. Ay, pero es que no sé cómo. Ay, pero es que no te. Ay, pero es que no te. Ay, pero. Entonces, esa es la clave. O sea, ustedes me aman, ustedes quieren ser discípulos, entonces obedezcan. Entonces, fíjense cómo Jesús nos va llevando a ese camino que es profundo con él. Hola, Martica. Pero ¿por qué no se dejan ver tanto tiempo sin verte, Marta? Es que no sé, yo lo traté de meter y no puedo. Yo vengo manejando y estoy escuchando en el radio, pero no puedo ver, no puedo hacer nada, no sé cómo. Ay, no, entonces sigue manejando y sigues escuchando nuestras dulces voces. Ok. Bueno, pero qué rico verte. Bueno, nos mandas una foto, después nos mandas una foto. Bueno. ¡Ay, ya te vemos! Sí, Martica, ¿cómo estás? Ten mucho cuidado, no se vaya a escuchar. Sí. No. Y Margarita también está manejando. Ay, bueno, bienvenidas, qué chévere. Bueno, entonces ahí está lo que Jesús está tratando de decirnos, lo que nos quiere decir. Aquí hay un chat que me escribieron, vamos a ver qué es lo que me están diciendo. Carito, en un ratito debo ir por Mariana, apago la cámara, pero sigo escuchando. Ok, listo. Bueno, entonces, Mateo 24, 13, dice el Señor, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, con Él es que vamos a estar firmes, con Él vamos a estar a salvo, con Él no nos importa dónde vivamos, porque esta gente vivía en Teatira, en una presión horrible, en un encierro, yo digo, una opresión espiritual horrible. Imagínense ustedes, estas personas, ustedes como cristianas que las obliguen o que tengan esa presión laboral que tienen que hacer. Nosotros estamos aquí en un paraíso, donde nosotras podemos hablar de Jesucristo, donde nadie nos obliga a hacer cosas que nosotras no queramos hacer, ¿cierto? ¿Estamos en eso o sí? Sí. Ahí va a entrar Cristina. Bueno, entonces, además aquí, esa virtud era fundamental, esa virtud de que ahora, volvemos otra vez a Apocalipsis, esa virtud de que ahora ustedes, las últimas obras son más abundantes que las primeras. Si ustedes echan un recuento de su vida y ven su vida atrás y se ven ahora, ¿ustedes no se ven mejor ahora que antes? Amén. Pregunto. Claro. Puede que a veces no, pero uno echa para atrás y dice, no, yo estoy mejor. O sea, así sea un pasito que haya dado, eso para Jesús es grande. Eso es bueno, o sea, vamos para adelante, no vamos para atrás. Vamos hacia adelante, vamos avanzando. No somos las mismas de antes, no lo somos. Entonces, ahí el Señor reconoce eso en nosotras. O sea, yo conozco que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Estás creciendo, felicitaciones, chévere, vamos bien, ¿no? Entonces, después dice, sin embargo, ay Jesús, dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice se profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a cometer alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia de Tiatira? Que Jesús hace como una semejanza,
hay una mujer dentro de esa iglesia que está incitando a cometer pecados de inmoralidad sexual. Y la asemeja con Jezabel, la del Antiguo Testamento, que era una profetisa casada con Acab, que lo envolvió para que todo el pueblo de Israel empezaran a adorar a Baal. Y ella fue la que controlaba absolutamente todo a su esposo. Controlaba a su esposo y empezó a incitarlo a que adoraran al dios Baal. Entonces Jesús dice, ustedes están con esa mujer dentro de la iglesia como Jezabel en el Antiguo Testamento, que es una mujer que no sabemos quién es el nombre, no dice quién es el nombre, pero que la está relacionando con los pecados de Jezabel. Entonces, ¿por qué se presenta Jesús con esos ojos que resplandecen en llamas de fuego? Porque nos conoce todo, porque está viendo todo, está viendo tu interior, Él sabe todo, no hay nada que tú puedas ocultar en los ojos del Señor. Él está viendo, dime. Y otra cosa fundamental aquí es que el Señor se presenta aquí arriba como el Hijo de Dios. ¿Qué significa ser el Hijo de Dios? ¿Qué significa que Jesús se está presentando como el Hijo de Dios y ya no como el Hijo del hombre? El Hijo de Dios está porque ustedes saben que Dios es amor, pero también Dios juzga. Dios es justo. Y el Hijo de Dios enfatiza su deidad y enfatiza lo que es uno con el Padre, y esto significa que Él va a juzgar, y eso lo dice más adelante. Yo voy a juzgar a esas personas. Esto no se queda así, o sea, esto no es que es un juego, ni que así, pobrecito, no. Las cosas tienen que ser como son. Y más adelante dice, los que no participaron de esto, los voy a dejar tranquilos, pero voy a juzgar a los que sí pertenecieron y los que sí participaron en estas inmoralidades sexuales. Por eso es el título del Hijo de Dios. Entonces, ahí hay un cambio con el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, Jesús examina nuestro corazón, está examinando nuestro corazón para juzgarlo, para mirar en qué momento Él examina nuestra mente también, qué estás pensando. Fíjense que la inmoralidad sexual empieza en nuestro corazón, en nuestra mente. O sea, cualquier pensamiento que tengas tú, el adúltero es adúltero comenzando por el pensamiento. Pensamiento. Entonces, Él examina nuestro corazón, Él está mirando cómo estás tú, cómo está tu interior. Y los pies, eso que dice que los pies como de bronce al rojo vivo, ¿qué significa? Eso que denota pureza, denota santidad. O sea, donde Dios pone el pie, ahí va a abolir toda inmoralidad, todo pecado, y Él quiere las cosas sanas, quiere las cosas santas, quiere las cosas puras. Él está llamándonos siempre a ser santificados. Él nos llama yo te santos. quería preguntar eso. Sí. ¿Qué quería decir eso de tiene ojos como llama de fuego y pies? Tú ya explicaste lo de los pies. Tiene ojos como llama de fuego. Los ojos de llama de fuego es que está mirando todo profundamente, absolutamente examina todo. No hay nada que se quede sin que el Señor no conozca. No podemos ocultar absolutamente nada delante del Señor. Todo lo conoce. Por eso es tan... Pero no es que hay una figura que muestra eso. No hay una figura así que muestra ojos así como llamas de fuego. No es eso. Es un simbolismo. Es un simbolismo. Es simbólico. O sea, lo que quiere decir es el fuego que hace, quema, ¿no? Saca. Y los ojos penetrantes del Señor lo que está diciendo es, estoy entrando más allá de donde tú crees que yo no puedo entrar. A ese sitio profundo, escondido, que tú no le has contado a nadie.
cuéntaselo al Señor. Cuéntaselo al Señor, porque Él conoce hasta los rincones más profundos de tu corazón. Por eso con el Señor tenemos que ser muy abiertos. La relación de nosotros con el Señor tiene que ser total, franqueza, sinceridad, sin temores, sin vergüenzas, sin me va a dar látigo. No, ante el Señor nos presentamos con todo lo que tenemos, con nuestro corazón como está. Porque si nosotros tratamos de ocultar las cosas o de maquillarnos, ¿no? De quedar bonitas por fuera, pues bonitas nos vemos por fuera, pero por dentro ¿cómo estamos? Entonces, con el Señor no podemos ocultarle nada, nada. Él quiere santidad, Él quiere pureza. Y esa santidad y esa pureza, ¿cómo se logra? Con la limpieza del corazón, con la pureza del pensamiento y la integridad en nuestra conducta. Eso es santidad. Y vamos en ese camino todos los días, que estoy pensando, uy, me llegó un mal pensamiento, no, mijita, bótelo, eso no sirve, bote. O sea, apenas llegue un pensamiento malo, negativo, que viste en la televisión, uy, estoy pensando cosas que no son, ¡pum! Bote ese papel, que ese papel no le sirve. Porque si tú guardas esos pensamientos, y sobre todo pensamientos inmorales, ¿no? Pensamientos ocultos por allá, de pasiones escondidas, ¿no? Secretas y todo eso que nadie lo sabe. No, el Señor lo sabe, el Señor te está viendo, el Señor está conociendo tu mente. No podemos engañarnos. Entonces, Él examina todo. Carolina, ¿cuál es la diferencia de arrepentimiento y remordimiento? Perfecta la pregunta, porque arrepentimiento es lo que Dios pide que nosotras hagamos. El arrepentimiento es yo reconozco mi pecado como pecado. El pecado es algo que yo sé que el Señor no le gusta. Al Señor no le gusta que yo mienta, estoy pecando. Si yo reconozco que he pecado y tengo que arrepentirme porque al Señor no le gusta y quiero estar bien con Él, yo me arrepiento de ese pecado. ¿Qué es arrepentirse? Confesar con mi boca delante del Señor que he hecho ese pecado y no volverlo a hacer. Sentir el dolor por haberle fallado a mi padre y darle la vuelta al pecado. Dale la espalda al Señor. Darle la espalda. Cuando yo digo, nunca más voy a mentir, ahí me arrepentí. Porque el arrepentimiento lo que me hace a mí es cambiar completamente la dirección a donde iba. ¿Sí? Yo me pongo de acuerdo con el Señor en decirle, Señor, yo sé que para ti mentir es un pecado y lo acabo de hacer. Nunca más voy a mentir. Entonces le doy la vuelta a la mentira y nunca más vuelvo a mentir. Ahí me arrepentí, cambié. Al cambiar, siempre digo la verdad. ¿Ves? Cuando el remordimiento, no sientes el dolor, no sientes como que le estoy fallando al Señor, sino, uy, qué embarrada. Y dije una mentira, ay, pero menos mal nadie se dio cuenta. ¡Qué vergüenza! Me pillaron en la mentira, ¿no? Uy, me cogieron en la mentira, uy, no. Y al otro día digo otra mentira. Uy, qué pena, qué vergüenza. No, estoy con un remordimiento de haber pecado, pero no cambio. Mi conducta no cambia. No cambia. Y lo importante del arrepentimiento es que hay un cambio de actitud. Eso es metanoia, cambio de actitud. Eso significa arrepentimiento. ¿Ustedes ven la diferencia? Tengo otra pregunta, Carolina. Sí. Por ejemplo, cuando tú tienes tu arrepentimiento, le pides perdón a Dios, porque tiene que haber una restitución. Siempre tiene que haber una restitución, ¿o no?
¿La restitución ¿Aló? de quién? ¿Del Señor? No, Cuando tú te sí, sí. Por ejemplo, ¿qué hace? Robaste algo, tienes que devolverlo, eso es una restitución. O dijiste algo de una persona y después estás arrepentida de haberlo hecho, él le dice, mira, yo dije esto, perdóname. ¿Tiene que siempre haber una restitución o algunas veces? A veces se puede hacer, como otras veces no se puede hacer. Pero si tú lo haces delante de Dios y cambias tu conducta, el Señor te perdona todos los pecados, se olvida de los pecados que cometiste y lo importante es que tú te perdones también, porque a veces nos arrepentimos, pero seguimos sintiéndonos culpables y seguimos, ay, no, yo con esta señora que dije esto y le dije mentiras y entonces me siento culpable y me siento que debo... Si Dios ya te perdonó, tú te tienes que perdonar también y tienes que cambiar, porque muchas veces no se puede ir atrás para restituir, como dices tú. Muchas veces ya cometiste el error, cometiste el pecado, pero ya no se puede hacer nada. O sea, ya lo hecho está, ya lo dicho está. Y ya, lo importante es que delante de Dios, tú seas responsable y hagas metanoia, cambio de actitud, y de ahí en adelante tu comportamiento cambió, ¿sí? En algunas veces puede ser restitución. Claro, unas veces si lo tienes ahí al lado, si es tu esposo, pues tú le puedes decir a tu, oye, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero si es una señora que no volviste a ver y no tienes el teléfono, pues ya quedó eso así. O sea, delante de Dios ya estás perdonada. Y lo que tienes que hacer es perdonarte tú también para no sentir que tienes esa astillita ahí guardada en tu corazón. No, ya, el Señor te perdonó, tú te perdonas. ¿Sí? Ajá, sí, porque hay casos más, por ejemplo, cuando el esposo es infiel o la esposa es infiel, el esposo no lo sabe o la esposa no lo sabe. Y si a veces si hay una restitución, entonces agrava más la situación, no sé, pero es... La metanoia es cambio de actitud. Ir y consciente, o sea, debe haber un análisis, debe haber una reflexión y un análisis, una reflexión de que lo que hiciste está mal delante de Dios. ¿Sí? Entonces, el problema con esta iglesia de Teatira no era tanto la persecución externa, sino el pecado interno, el pecado que había internamente. Entonces, si miramos Hechos, vamos a Hechos 20, del 29 al 30, porque estamos en el mundo, ¿no? Nosotros también vivimos rodeados de personas, de situaciones, de ocasiones donde en alguna u otra manera nos vamos a sentir como presionados, como influenciados, como que tenemos que hacer. Hechos 20, del 29 al 30. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Bueno, sé que después, 29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Así que estén alerta. Bueno, dejemos ahí. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahí? Estén alerta, porque ustedes puede ser que reciban enseñanzas falsas que estén entre ustedes. Si nosotros estamos en un proceso de crecimiento con la palabra de Dios, en la relación con el Señor Jesucristo, y de pronto llega alguien, ay, ustedes están estudiando, ay, qué bonito, pero mira, eso no es así. Yo pienso que esto es así y esto es así, y tú le prestas atención y te envuelve, te va envolviendo de tal forma que comienzas a desviarte
de lo que dice la palabra de Dios, esas son enseñanzas falsas que pueden estar en medio tuyo y tú caíste. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios todos los días, pedirle al Señor revelación, porque lo que no está en la palabra de Dios, no lo creo. No lo creo, no existe. Para mí eso no vale. Es que mira, yo fulanito de tal y menganito y me soñé y yo tuve esta experiencia y el Señor me dijo y el Señor por acá me dijo y por freno, alerta y Señor, revélame, ¿no? Que no sea una enseñanza falsa. Por eso muchas personas dicen, es que Dios quiere que todos seamos felices. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, que Dios quiere que todos seamos felices. Exacto. Entonces, cosas así. Cosas así. Yeah. Profetas. Antes, en el Antiguo Testamento, existían los profetas. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Los profetas de Dios, mandados por Dios, Dios les daba un mensaje para anunciar al pueblo, a su pueblo, lo que estaba ocurriendo y lo que quería Dios que ellos hicieran. Ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Nosotros tenemos además al Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora, ¿quién fue uno de los que profetizó? Jesús. Jesús iba por el camino y profetizaba, ¿no? Que era la voluntad de Dios. Dios dice, Dios está haciendo, yo quiero esto. Bueno, ahí está. Pero ahora el Espíritu Santo, Dios con el Espíritu Santo nos da el don de profecía. Entonces miremos qué es la profecía, porque muchas personas confunden la profecía de que es para predecir el futuro, ¿no? Esa es la idea. Y eso no es cierto. Miren lo que dice Primera de Corintios 14:3, porque también ahí hay mucho engaño. Y ha habido muchas iglesias y hay una muy famosa, ¿cómo se llama? La muy famosa, ¿cómo se llama? La ministerial, la ministerial. ¿Saben cuál es la ministerial? Que, mire, ¿qué hace la ministerial? Invitan a las personas a que vayan adelante y ponen en filas a las personas. Número 1, número 2, número 3, número 4. A la número 1 le dicen, tú vas a viajar el año entrante y a Europa. Número 2, vas a tener casa, carro y beca. Número 3, tu marido va a ser rubio, ojiazul, gordito y calvo. El número 4, eso lo llaman profecía, ¿no? Esos son falsos profetas, porque esa no es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios que es profecía? Primera de Corintios 14:13. Es hablar a los demás para edificarlos. ¿Ah? Hablar a los demás para edificarlos. Número, ¿qué? Capítulo 14, versículo 3, perdón. Versículo 3. Versículo 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Esa es profecía. La profecía. Eso es un don del Espíritu Santo. Miremos en Romanos 12:6. Romanos 12:6. Ay, no vino Gladys, que estuvo de cumpleaños. Uy, se nos parrandió se fue parrandar la cumpleaños. 12:6. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsense conforme a la medida de la fe. Amén. Entonces, ¿qué es la profecía? Es
hablar la palabra de Dios, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿cómo crece la fe o cómo se desarrolla la fe? Fíjense que ahí dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Entonces, si mi fe, ¿cómo desarrollo mi fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi fe se va a desarrollar por la palabra de Dios. Cuando tú estás profetizando, porque el Señor nos da ese don de profetizar, es cuando tú estás diciendo la palabra de Dios en tu boca. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Estás anunciando la voluntad de Dios, estás dando a conocer la verdad de Dios, estás interpretando los propósitos de Dios. ¿Pero de dónde? De la Biblia. Yo no me lo imaginé, yo no me lo inventé, yo no le voy a decir, Consuelito, el año entrante tú vas a ser millonaria. No, 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 eso no es así. Eso son falsas enseñanzas. Pero si yo le digo a Consuelo, vamos a confiar porque el Señor dice aquí en Romanos esto, y le leo a Consuelo la palabra, la porción de lo que Dios me está diciendo, que le diga, en ese momento está llegando profecía al corazón de Consuelo. Todas tenemos el Espíritu Santo. Somos profetas. Quiere decir que todos somos profetas. Mira, porque el pastor, por ejemplo, el pastor que está predicando, él nos está leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Hay palabra del Señor que a uno les llega de una manera y a otro les llega de otra, ¿cierto? A uno le tocó una palabra y a otro le tocó otra. Uy, a mí cuando el pastor me dijo que leyera esto, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Uy, Dios mío, a mí para eso fue, porque ahí te está profetizando. ¿Ves? Entonces, esas son, cuando ustedes digan, no, es que la profeta o el profeta, no sé qué, que viene de Sisemás y el fulanito de tal y te va a decir lo que va a pasar en el futuro. Eso son falsas enseñanzas, porque eso no es, las profecías no es predecir el futuro, es anunciar. Pero Carito, una pregunta, pero yo he visto que en muchos lugares, en muchas iglesias, la gente habla de eso, de, por ejemplo, yo estaba embarazada y el profeta me dijo que esto iba a ser un varón y que le tenía que poner Pepito Pérez. O sea, cosas así. Yo he escuchado eso. Eso es palabra de ciencia. Hay dones del Espíritu. Recuerde sacar para el 10. Hay palabra de ciencia y palabra de conocimiento. ¿Ves? Cuando alguien te dice eso, es porque el Espíritu Santo trajo a él palabra de sabiduría para darte. Yo te pago esta semana lo que te debo. ¿Quién está hablando? Que recibo platica, te lo doy. Igual. Alejandra. Sí, entonces, ¿ves? Eso es palabra de sabiduría que le llegó a esa persona y te lo dice directamente a ti. Pero cuando nosotros estamos convencidos de que el profeta me va a decir y me va a arreglar el futuro, esos son adivinos. Eso es como el brujo que te lee el tarot o te lee el futuro y te va a decir qué es lo que vas a hacer. No. O sea, Dios nos dio ya el Espíritu Santo, le dio a cada uno dones y si ustedes leen aquí en Corintios, en 1 Corintios, donde están los dones del Espíritu Santo, ustedes van a ver que nosotras podemos pedir todos esos dones. Todos esos dones. Ahora el Señor dice, yo le doy los dones al que, como yo quiera y al que quiera, ¿cierto? Pero si tú pides, por ejemplo, Señor, yo quiero el don de lenguas, Señor, yo quiero tener el don de lenguas, el Señor te lo puede dar. Pero no lo sabe interpretar. Yo quiero tener el don de la interpretación de lenguas, el Señor te lo puede dar. Yo quiero tener el don de la profecía, o sea, donde en cualquier momento que alguien te cuente algo y todo, el Señor te lleva a una palabra de Él, donde tú dices, uy, esto es para, estoy pensando en Alejandra,
Estoy orando por Alejandra. De pronto, pum, me lleva el Señor a Romanos. Uy, mire, Alejandra, se lo tengo que decir. Mira, estaba orando por ti, mira, el Señor me llevó a más que vencedores y ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, o sea, eso, yo estoy ahí dando profecía. ¿Ves? Pero nos han enseñado muchas veces que el profeta es el que predice el futuro. Y ahora en este tiempo, en el Nuevo Testamento, nosotros nosotros lo que hacemos es proclamar la palabra de Dios, es anunciar la verdad de Cristo. Nosotros ya sabemos qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar. El Señor ya nos lo dijo, o sea, en la palabra está, en la palabra ya está. Ya no le falta absolutamente ni una coma ni un punto a la Biblia, ya está escrito todo. Entonces nosotros no tenemos que agregarle nada ni aumentarle nada, todo está escrito. Entonces con Jesucristo, con la palabra escrita, ya no necesitamos que nos digan qué debemos hacer porque ya está escrito. Lo que tenemos es que estudiar, lo que tenemos es que orar, lo que tenemos es que profundizar en Él para que Él nos dé todo ese discernimiento, para que Él nos dé todos esos dones espirituales y poder practicar a nivel espiritual la vida con Él. Nos falta escaloncitos para ir creciendo. Entonces, el que profetiza, sí, dime. En esta época que estamos viviendo, difícil, que no nos había tocado, hay muchas inquietudes respecto de lo que está pasando. Y algo que nos inquieta, de pronto no solamente a mí, sino a muchos cristianos, es lo que dice el Apocalipsis de la marca y lo que se está diciendo ahora del chip. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de pronto con lo que la parte cristiana, qué puede haber, digamos, de verdad en esa parte? Digamos que lo dice la palabra y que está como muy relacionado con lo que estamos viviendo. Entonces, yo estoy muy inquieta al respecto, ¿sí? Tengo esa inquietud de saber. Claro, por eso fue que el Señor el año pasado en diciembre orando por el grupo, el Señor me dijo, hay que empezar a leer Apocalipsis. Hay que empezar a estudiar Apocalipsis. Entonces ahí vamos, Fidela. No te adelantes porque vamos en el capítulo, pero muy interesante tu pregunta porque sí hay que estar alerta. Y es ahí, cuando tú dices estoy inquieta, es el Señor mostrándote que pidas discernimiento, porque cada cosa que está sucediendo a nuestro alrededor está escrito, ya está escrito. Exacto. Entonces no nos asombremos, no nos angustiemos, ya está escrito. O sea, nosotros ya sabemos qué va a pasar, ¿ves? Decía, Carito, el otro día escuché una prédica del pastor Ordóñez y él decía que la única historia que nosotros sabíamos que terminaba bien era la historia en la Biblia, porque terminaba bien para nosotros, porque él empezó contando la historia al revés, desde el Apocalipsis hacia el otro lado, hacia atrás, y decía, esta es la única historia que todos sabemos que va a terminar bien para nosotros porque estamos del lado adecuado de la historia. Exacto. Por eso, yo hago tanto énfasis en las cartas. Entró Heji. Hola, Heji, ¿qué tal la comida? ¿Qué nos dieron? Uno aquí muerto de hambre y la otra ya llenita. Ya. Bueno, hola, Heji. Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Mira, te quedó aquí un poquito. Aquí. Tenía postre. Programada para la reunión y todas las cosas.
Y lo más chistoso es que ella vino la vecina, la que es a veces solita, que viene a veces a hacernos visita. Y le dije, no, yo ya preparándome porque ahora tengo mi reunión del estudio bíblico y no sé qué. Dije, ya, los martes por la mañana es el mío. Ah, Se va para la casa y yo le dije, bueno, que prepare una rica comida y bueno, y que descanse. Cuando me llama, me dice, ¿ustedes ya comieron? Y yo no. Y me dice, los invito a comer. Pero yo invito, porque como Antonio, nosotros le hacemos muchos favores. Y yo, caramba, mi reunión. Pero ella no quería claro. cocinar y que ella, entonces, vamos a comer. Claro, eso es Que chévere. llevaba 3 días que no había salido de la casa y que se lo había pasado en pijamas todo el tiempo, sábado, domingo, lunes. Entonces, no. Hay que sacarla de ese estado. Y, no, estuvo contentísima. Sí, bueno, eso es lo importante. Chévere. Estamos Sí. hablando de Teatira y estamos profundizando, por eso le decía yo a Fidela, por eso es tan importante las cartas, porque las cartas van dirigidas a nosotros. O sea, si nosotros hacemos bien la tarea, que es leer la carta y empezar a cambiar, empezar a obedecer cada carta, como si la estuviera el Señor. Para Carolina de Jesús, tenga, mire, examínese. Muchas veces hacemos limpieza, pero ahí por encimita. Y entonces, esto no se nota mucho, entonces dejémoslo así. No, es que mire por debajo cómo está. Entonces, el mirar por debajo es lo que el Señor nos está haciendo ahora. O sea, es mostrándonos todas estas iglesias para que nosotros no seamos esas iglesias. Para que nosotros cojamos lo bueno de las iglesias y rompamos todos los papeles que dice el Señor en contra, que tiene en contra. Entonces, ahí es donde vamos a ver todo el proceso de nuestro crecimiento espiritual y cómo va a terminar la historia. Estábamos hablando del final de la historia, en donde el Señor no, cuando nosotros nos arrepentimos, porque ahí dice, si ustedes se arrepienten, ¿qué va a pasar? El Señor siempre va a tener recompensas, siempre va a tener regalos para nosotros. Si nosotros cumplimos fielmente sus mandamientos y obedecemos como Él dice que debemos obedecer. Entonces, ¿qué le va a pasar a los que son inmorales? ¿Qué le va a pasar a los que han cometido adulterio? A los que no se han arrepentido, porque es que si se arrepienten, pues ya el Señor lo limpió todo pecado. Pero los que no, porque ahí dice, en el, cuando habla de la inmoralidad, 22. dice 22. Por eso la voy a postrar. 22. La voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Porque según Jesús, aquí era una mujer que los incitaba, los llevaba a cometer pecados de inmoralidad sexual. Y ustedes saben que esos pecados pues están en el cuerpo, ¿no? Todo el pecado de inmoralidad sexual es en el cuerpo. Entonces miremos 1 Corintios 6, 15, 20 y otra persona que mire 1 Corintios 10, 21. Porque Jesús va a reprender a esos que cometieron inmoralidad sexual y a esos que cometieron idolatría. Dios los va a reprender si no se arrepienten. Los otros no. Entonces, ¿ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 6, 10. 6, 15 al 20 y 1 Corintios 10, 21. Bueno, tengo 6 del 15 al 20. Eso, léelo. Dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual.
Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Eso. ¿Claro o no? Está claro. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Debemos cuidarlo, alimentarlo bien, limpiarlo bien, purificarlo. O sea, todo nuestro cuerpo, nuestros órganos de los sentidos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olemos, todo lo que tocamos, o sea, todo es el templo del Espíritu Santo. No es nuestro, no nos pertenece, tiene dueño. No estamos solas, Él habita en nosotras. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente para que al final, o sea, actuemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque fíjense que comienza él diciendo, yo estoy viendo todo, yo estoy ahí, o sea, yo estoy en lo que tú estás haciendo, yo lo estoy viendo. Pero, ay, no, menos mal estoy sola, nadie me vio, ay, siquiera no estuvo aquí, no. Él está ahí. Entonces, una de las cosas que en Apocalipsis nos hace pensar es que es el mismo Jesucristo hablándonos directamente a nosotras, directamente. Él no está mandando a nadie, está directamente hablándonos a nosotros. Entonces, ¿lo crees o no lo crees? ¿Obedeces o no obedeces? Ahí es tu decisión, mi responsabilidad. ¿Para qué? Para llegar a cumplir lo que Dios dice, para llegar a recibir las recompensas que Dios tiene para mí. Entonces Jesús nos da según las obras, ahí dice, yo te voy a dar según tus obras. Entonces el juicio de Jesús está basado en las acciones de cada uno. No tiene nada que ver con la salvación. La salvación no es por obras. Pero una vez yo soy salva, que es por fe, ahí yo empiezo a hacer obras para el Señor. O sea, el Señor me mueve a hacer obras. Entonces, ahí es donde Dios está viendo qué estás haciendo tú. Yo te estoy viendo qué es lo que estás haciendo. Y Dios es justo. Y da a cada uno de acuerdo con lo que hicieron. Entonces, después de eso, ¿qué nos promete el Señor? Fíjense ahí en versículo, en Apocalipsis, a ver, ¿dónde está? Al que salga vencedor. Dime. Era Corintios 21. Ah, el 21, leámoslo, sí, ok, listo. 21, sí. Ajá. Dice, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Exacto. O sea, ay, no, es que me invitaron a la fiestecita de no sé cómo y entonces pues es que esos son de la nueva era y entonces hicimos meditación y entonces me tocó cerrar los ojos y me dieron un mantra y entonces me tocó repetir, oye, perdón, pero ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás metida? O eres o no eres, o sea, el domingo está yendo a la iglesia y los martes está... No se puede. Y eso era lo que pasaba con estos cristianos de Teatira, que tenían que ir a esas reuniones donde estaban haciendo cosas que no eran y ellos los hacían. Por eso el Señor sabía quiénes eran los que estaban ahí. Después los domingos en la iglesia, aleluya, aleluya. Ah, sí, yo sé quién es usted, mijito, yo sé usted dónde estuvo anoche. Al Señor no lo engañamos. Entonces, pero parece que no tenían ninguna opción para poder vender su mercancía, ¿verdad? Esa era, sí, claro, esa era el engaño o el gancho que tenían. Si usted no hace esto, le va a ir mal. Pero yo me ponía a pensar esta mañana cuando hice el devocional de Daniel. Daniel tuvo el decreto era no se adoran dioses, que no sea el rey. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel en ningún momento cedió, en ningún momento dijo, no, mi Dios es mi Dios. Ah, para el foso de los leones, no me importa. O sea,
Fíjate la diferencia de ser una persona con una fe firme y fuerte. Con una fe firme. Con una fe que dice uno, uy, no, pero si yo no hago esto voy a perder el trabajo. ¿Cuántas personas piensan así? Es que si yo no le hago caso al jefe, en esto me echa y me quedo sin trabajo. ¿Y qué voy a hacer yo sin trabajo? Y empiezan a pensar, ¿en dónde está tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué hizo Daniel? Llegó al foso de los leones y cómo lo salvó el Señor, cómo lo protegió y para qué lo metió al foso de los leones, para glorificar su nombre y para que el rey dijera, ese es el Dios viviente tuyo. O sea, wow, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Porque muchas veces nosotros por temor cedemos a las artimañas del enemigo para negar al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotras somos fuertes en nuestra fe y le creo es a Dios, y a mí no me importa si me echan y no te echan. Seguro que no te echan. ¿Pero por qué? Porque tú pusiste primero tu trabajo. Si me echan, Dios tiene otro trabajo para mí. Ya está mejor. Pero ahí está el ejemplo de Daniel, ¿ves? En cambio, muchos de estos, por miedo a perder su trabajo, ¿qué hacían? Ok, tengo que ir. Me obligan. O sea, es que si no lo pierdo. Ahí es donde está la decisión de nuestra creencia, nuestra fe poderosa. Y no es fácil, o sea, no es fácil. A veces tomar decisiones donde uno dice, Dios mío, primero Dios. Y después... Carolina. Dime. Perdón, ahí es donde lo que tú nos decías ahora, ¿no? Lo que hicieron los discípulos y nosotros somos discípulos del Señor porque estamos siguiendo a Cristo, porque ese es el camino, ¿cierto? Y hay que ser radical. Si uno no puede, pues de pronto estar uno como que sí, como que no, sino estoy en Cristo. ¿Y qué pasó con los discípulos del Señor? Pues ¿cuántos no llegaron? La mayoría fueron mártires por la causa de Cristo. Entonces, exactamente. Lo que vimos hace 8 días de Pérgamo. Sí, llegaron al final y fueron, sí, terminaron como mártires porque fueron perseguidos tremendamente y estamos ahorita cerca también viviendo situaciones parecidas, ¿no? Tienen muchas cosas, sí. Y hay que estar muy firmes. Tenemos que estar muy firmes porque la batalla es, pues la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios, pero tenemos que estar con Dios. Porque es que no podemos estar hoy aquí, mañana acá, y entonces a donde vaya la ola yo voy, y entonces un día para acá, y entonces no, o eres o no eres. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Que la batalla empieza con la misma familia, ¿no? Porque pues los que no son creyentes y los que somos creyentes, allí hay una batalla que hay que librar que es dura, no es fácil. Por ahí nomás. Y hay que ser de una sola pieza. De una sola pieza y firmes. Firmes en tu fe, firmes en tu creencia, confiadas de que Dios te va a respaldar. Dios siempre te va a respaldar. Acuérdate de Daniel en el foso de los leones. Y estar en comunicación con él diariamente, a todo momento, para poder tener su palabra viva diariamente. Exacto. Memorizarla, estudiarla, aprenderla, vivirla profundamente, porque mira lo que Dios nos promete. ¿Sabes qué nos promete? Si nosotros hacemos esto obedientemente, autoridad. Nos da la autoridad de guiar a otros, nos da la autoridad aquí en el presente y eternamente. Entonces, imagínate eso. Imagínate esa responsabilidad. Nos da poder
nos da esa vara de hierro para desmenuzar el barro. En Tiatira se usaba mucho el barro y se hacían muchas cosas de barro y muchas artesanías de barro. Y él asemeja ahí, cuando dice la vara de hierro para desmenuzar el barro, es que el Señor hace eso con las personas. El Señor en Jeremías dice que Él es el alfarero y nosotros somos las vasijas de barro. Y si hay algo que hay que moldear, el Señor lo moldea. Y si hay algo que hay que quitar, el Señor lo quita. Entonces, Él nos da también como esa autoridad de que nosotros también veamos lo malo para quitarlo. No, que algo que está así como que no mucho, no, hay que enderezarlo. Entonces, nos da como ese poder, esa autoridad para reconocer lo que está mal en nosotros y volver otra vez a... Nosotros todos los días estamos en un examen diario, porque estamos así, o sea, no podemos, queremos estar a la altura del Señor Jesucristo, a su imagen y semejanza, a imitarlo a Él en todo momento. Nuestro modelo de imitación es Él, queremos llegar a ser como Él es. Pero entonces hay mucho detalle, hay mucha actitud, muchas palabras que tengo que quitar, que tengo que romper, que tengo que mejorar. Entonces todo el tiempo el Señor nos está dando eso como recompensa. O sea, eso es una labor diaria. Entonces, Él va a romper con esa maldad. Él va a echar fuera todo, va a vencer la maldad, Él va a romper con toda la impureza, la inmoralidad sexual. Pero entonces nosotros vamos a recibir esa autoridad para desmenuzar toda esa corrupción en el mundo. Estamos ahí batallando con Él. Y nos dice que nos da la estrella de la mañana. Es la única estrella que brilla de día y de noche. Él dice más adelante en Apocalipsis que ya no va a haber sol, ni va a haber luna, porque todo el tiempo va a ser el resplandor del Señor es tan grande que no necesitamos sol. Pero hay una estrella en la mañana que es el simbolismo del Señor Jesucristo. Todo el tiempo con nosotros. Si te mantienes limpio de pecado, si eres firme en la verdad, entonces vamos a brillar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es una carta donde el Señor nos revela lo serio que es practicar y tolerar el pecado. O sea, hace 8 días nos habla, ustedes toleran el pecado, ustedes ven el pecado y se hacen los de la vista gorda y los que, ay, sí, qué pesar, no, esa muchachita, ay, qué pesar, cayó en el pecado. Mijita, ¿y qué pasó? No le ayudaste, no. Entonces, ahora Dios nos está diciendo dentro de ti, en tu corazón, qué es lo que tienes que entregarme, que está sucio, que hay pecado, que tienes que arrepentirte. Yo estoy para eso. O sea, es que el Señor es tan lindo que nos ayuda a estar cada vez más limpias, más puras. Y Dios va a juzgar el pecado si nosotras no nos arrepentimos. Por eso todos los días uno dice, Señor, yo tengo pecados que no he confesado, o sea, pecados cubiertos que no sé cuántas veces estamos en pecado y no sabemos, Dios mío, ¿cómo? ¿Con qué? ¿No? Y el Señor empieza a revelarte. Entonces, y otra cosa que nos enseña aquí es ese patrón de obediencia que debe marcarnos, nos debe marcar como una actitud de diferencia frente a todo el mundo, que somos obedientes a la palabra de Dios y somos obedientes al Señor Jesucristo a pesar de todo lo que nos digan, de las presiones que hayan, de lo que nos obliguen a hacer. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Entonces, pues es una lucha, es una batalla donde, pues es que con el Señor estamos batallando todo el tiempo, porque es que como no somos del mundo, ¿cierto? O sea, es que como no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pues vamos a recibir ataques del enemigo, de la naturaleza pecaminosa, del mundo, que nos están jalando y nos están atrayendo a hacer cosas que no son de Dios, pero que de pronto la carne es débil. Yo tengo la disposición, pero
me pudo más la carne. Entonces ahí es donde yo digo, no, tengo que ayunar. O sea, no, esto no, tengo que ayunar. Ahí es donde tengo que hacer batalla. No somos del mundo, no somos comunes y corrientes. Eso no lo tenemos que grabar también. Somos cristianas y el hecho de ser cristianas nos da una identidad completamente distinta a la del mundo. Puede que nos vean igual. Ay, no, pero si Carolina no ha cambiado nada, 40 años en las mismas, 50, no, yo he cambiado. O sea, La niña le está despidiendo, dígale. Por fuera puede que no, pero por dentro sí, o sea, no soy del mundo. Soy hija de Dios y eso me lo tengo que grabar, soy hija de Dios. Es un privilegio grandísimo ser llamados hijos de Dios. Porque en la medida que tú obedezcas al Señor Jesucristo, en esa medida el Señor va cada vez más y más ensanchando tu vida. O sea, cada vez te está mostrando más cosas. Y en la medida que nosotros lo busquemos en la palabra, cada vez nos va encantando más el reino de Dios. O sea, el querer estar con Él todo el tiempo. Porque es Él poniéndonos aquí y no dejándonos solas, sino yo estoy contigo, tranquila. Entonces, no recibir ese juicio de Dios por nuestros pecados, sino recibir las recompensas de Dios y los regalos. ¿Sí? ¡Ay! Se te acabó esta carta. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Sí. Amén. El que tenga oídos, que oiga, porque lo primero es eso, o sea, la identidad. O sea, soy yo y quiero ser más. Yo quiero representar esa embajada que me ha dado el Señor como embajadora de Cristo y quiero representar ese reinado aquí en la tierra como Dios quiere que yo lo represente. Sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que otras hagan, no soy igual a antes, no lo soy. Yo ahora tengo cosas mayores, más de Dios y menos de mí. Más de Dios y menos de mí. Cada vez hay que hacer eso. O sea, uy, antes yo hacía eso y ahora ya no lo hago. ¿Por qué? Porque es que a Dios no le gusta eso. Entonces, cada vez menguar para que Él crezca. Que se note más la presencia de Él y menos la mía. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es dejar la carne, las emociones, para que Él crezca y te maneje a ti la vida. Y es dejarse manejar, dejarse guiar y pedir dones, pidan que la profecía, que sanar enfermos, que discernimiento de espíritus, que quiero todo, pidan de todo. Y el Señor les da, en la medida que ustedes quieran, el Señor da. Bueno, no hablo más. Entonces ahora sí, soy toda oídos para ver por qué oramos. ¿Cómo les parece la carta de Tiatira? Excelente. Excelente. Tenaz, ¿no? Estas cartas son fuertes. Es que uno la leía, pero no profundizaba y no entendía. Yo me pregunto, como tú dijiste al principio, que la carta Tiatira es mucho más grande, aunque es una población pequeña. ¿Por qué el Señor se tomaba un poquito más con ellos? Tan lindo, es detallista. Yo digo, ¿más necesitados? Sí, y mira el pecado, por ser más pequeño se ve más, ¿cierto? Se ve más, pero necesita más atención. O sea, necesita más. Mira la comprensión, es que la comprensión del Señor aquí dice, yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. El Señor conoce todo eso, pero, o sea, y empieza a desmenuzar el pecado que tenían.
porque era como muy evidente, pero yo conozco dónde están ustedes, yo entiendo todo, por eso dice que los ojos de como llamas de fuego, o sea, yo sé en dónde están ustedes metidos. O sea, no es fácil estar en una ciudad donde te están diciendo, tiene que hacer esto si no pierde el trabajo y wow, yo soy cristiana, yo no puedo hacer eso, no lo voy a hacer. Entonces perdió el trabajo. Entonces el Señor como entendiendo y comprendiendo, yo entiendo, o sea, yo conozco tu corazón, conozco dónde estás viviendo, yo sé qué está pasando en tu mente, yo conozco todo lo de ti, pero lo que yo te digo es eso, arrepiéntete, sí.